A esas alturas, la anarquía comienza a reinar en los altos mandos. Un temerario coronel quiere ser presidente. Se trata de Faustino Rico Toro. Sin duda, tiene ascendiente en las Fuerzas Armadas. A quien le correspondería la presidencia en esa lógica tan increíble es a Natalio Morales Mosquera, entonces comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La tensión y la pelea entre ambos jefes militares va a terminar con una salida que nadie esperaba. Como siempre en la historia, el azar define la figura que sería de transición de la dictadura a la democracia. El general Guido Vildoso Calderón. Para llevar a todos ustedes el acto de posesión del excelentísimo señor Presidente de la República, general de brigada Guido Vildoso Calderón, y de su gabinete ministerial. Juráis por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente la presidencia de la República del Gobierno de las Fuerzas Armadas de la Nación. Juro. Ciudadanos de mi patria, asumo la presidencia de la República por mandato de las Fuerzas Armadas de la Nación. En momentos críticos de la historia de Bolivia, la etapa que comenzamos, corta en tiempo, pero extensa para lograr los objetivos nacionales, como respuesta a la inquietud ciudadana de buscar los caminos de una verdadera democracia plena de derechos y libertades, no se presenta fácil. Pero encararla tampoco es difícil si se tiene como mística de trabajo la entrega, la decisión y la férrea voluntad de lograr objetivos que posibiliten mejores días para el país. Un colapso de imprevisibles consecuencias el 21 de julio, una fecha cabalística en la historia de Bolivia. En 1946 se cuelga al presidente Gualberto Villarroel. En 1978, Juan Pereda derroca a Hugo Banzer Suárez. En 1982 asume la presidencia Guido Vildoso. Las Fuerzas Armadas le dan dos tareas fundamentales. Tiene que convocar a nuevas elecciones y tiene que intentar resolver una crisis económica que ya está comenzando a correr encima de las espaldas de los bolivianos. Un año después, en junio de 1979, se produce un nuevo proceso electoral. Esta vez, casi un empate. La UDP y el MNR a 1.500 votos de diferencia. Gana Hernán Siles Suazo, el segundo lugar para Víctor Paz y el tercero para Hugo Banzer. En esa oportunidad, la testarudez de los líderes políticos, Hernán Siles Suazo y Víctor Paz Estenssoro, y la decisión de purismo a ultranza de Marcelo Quiroga, que con sus 5 votos pudo haberle dado el triunfo a la UDP, llevan al empantanamiento, a la presidencia de Guevara y a la lógica de una crisis interminable. En 1980, una elección en la que esta vez la UDP gana con total claridad. Hernán Siles Suazo de la UDP obtiene el primer lugar y muy lejos Víctor Paz Estenssoro, que pagaba el precio de su sí y no al golpe de Natush. Surge entonces una propuesta del vespertino Última Hora, dirigido entonces por Mariano Baptista, que se reconozca el triunfo de Siles Suazo de 1980 y que sea ese Congreso y ese presidente electo quienes se hagan cargo del gobierno. Al principio la propuesta es rechazada por los militares, pero poco a poco va haciendo carne en la opinión pública. La empresa privada respalda la propuesta del vespertino. Pero ¿quiénes son los protagonistas políticos en este momento crucial de la reconquista de la democracia? Primero, la Unidad Democrática y Popular, constituida por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda
liderado por Hernán Siles Suazo, el movimiento de la izquierda revolucionaria, con el liderazgo de Jaime Paz Zamora, Óscar Eid Franco y Antonio Araníbar Quiroga, el Partido Comunista de Bolivia, cuyo secretario general es Jorge Colecueto, y un pequeño núcleo de partidos políticos que los apoyan. La UDP es el producto de un acuerdo que se hace en 1977, acuerdo que firman el MNRI, el MIR y el Partido Comunista de Bolivia. Viernes 8:15, movilización para la victoria en la Plaza San Francisco. Frente de Unidad Democrática Popular, Frente de Unidad Democrática Popular. La línea, la izquierda. El intento, la recuperación del nacionalismo revolucionario, la planificación desde el Estado vinculada a los intereses populares. En el centro está el movimiento nacionalista revolucionario llamado entonces histórico, de Víctor Paz Estenssoro. El planteamiento es la búsqueda de una flexibilización frente a la crisis económica. El tercer actor, Acción Democrática Nacionalista de Hugo Banzer Suárez, alejándose progresivamente de posiciones nacionalistas hacia una política más bien liberal. Encarna la derecha y la nostalgia de lo que fue el proceso dictatorial. El péndulo político en Bolivia ha pasado de la derecha a la izquierda, y la mayor parte de los votantes bolivianos quieren una política izquierdista que recupere el viejo Estado poderoso. Pero obviamente entran a terciar los políticos. Las opiniones son diversas, y los intereses también. Sea la voluntad mayoritaria del pueblo de Bolivia la que instituya un gobierno democrático a partir del... El líder de la UDP, Hernán Siles Suazo, desde Lima, donde está exilado, dice que lo que hay que hacer es convocar a elecciones porque con un Congreso minoritario no podrá gobernar adecuadamente. Y está seguro de que el 38% obtenido en 1980 puede superarse largamente. Le ilusiona incluso la posibilidad de obtener la mayoría absoluta. No le falta razón. El país en ese momento estaba galvanizado a favor de la UDP. Paz Estenssoro, que ha obtenido el segundo lugar por el contrario, espera que Siles Suazo, literalmente, se cocine en su propia salsa. Quiere tenerlo como presidente, pero él controlando la mayoría en el Congreso opositor. El proceso democrático reabierto en 1982 no podría comprenderse sin la gran capacidad de movilización y sobre todo la fascinación generacional que ejerció el movimiento de izquierda revolucionario. Mientras el jefe de la UDP estaba en el exilio en Lima, la llamada Troika Mirista convoca a nombre de la UDP, junto con los partidos de la coalición de entonces, a una gran manifestación en la Plaza de San Francisco. Pueden destruir nuestro país, pueden saquearlo, pueden arrasarlo como quisieron hacerlo, pero hay una cosa que no podrán destruir jamás, que es la unidad del pueblo boliviano en la unidad democrática y popular. Nuestro frente ya no es de sus componentes, de sus partidos componentes. Yo diría que nuestro frente ya no es mío ni del doctor Siles Suazo. El único propietario de la unidad democrática y popular es el pueblo boliviano. Pero no se puede desconocer el papel que jugó, como en 1979, la Central Obrera Boliviana, que convocó para el 17 de septiembre de ese año para una gran huelga general indefinida. El presidente Vildoso se da cuenta de que está acorralado. Ese mismo día 17 hace conocer un mensaje a la nación, en el que oficialmente establece que se reconocerá al Congreso de 1980 y al presidente electo ese año. Hernán Siles Suazo es, desde ese momento, el futuro presidente constitucional de Bolivia. 22 años después de haber dejado la presidencia de la República, Hernán Siles Suazo vuelve a Bolivia pocos días antes de posesionarse por segunda vez en la primera magistratura del país.
sin adivinar todavía el vía crucis que le tocaría recorrer durante casi 3 años de gobierno. En un día lluvioso, 8 de octubre de ese año, aterriza en el Aeropuerto Internacional de El Alto el futuro mandatario. Es recibido con todos los honores. ¡Viva el movimiento! ¡Gloria a Villaruel! A Hernández Suazo le espera el poder. ¡Viva el movimiento! ¡Gloria a Villaruel! A Hernández Suazo le espera el poder. Pero lo más importante va a ser la experiencia de ver esa gigantesca multitud que lo sigue en su bajada desde El Alto a la ciudad de La Paz. Y sobre todo, el gigantesco y multitudinario recibimiento en la Plaza Pérez Velasco, en una tarima improvisada, en realidad un gran camión, está toda la cúpula de la UDP. Jaime Paz Zamora va a darle un emotivo recibimiento en un vibrante discurso al futuro presidente. Siempre llegó usted combativo y clandestino. Hoy día ha sido traído por el corazón de todos los bolivianos. Su presencia cierra definitivamente todo un ciclo de dictadura y abre las anchas avenidas de la democracia y de la liberación de nuestro pueblo, compañeros Siles. Los bolivianos estamos desesperados por escuchar su palabra. Quiero dejarlo con su pueblo, don Hernán. Este pueblo es suyo. Este pueblo ha conquistado esta gran victoria y este pueblo está dispuesto a seguir adelante bajo su conducción. Compañeros Siles, estamos dispuestos a trabajar honestamente, eficazmente, patrióticamente, bajo su conducción, bajo su liderato, que es el liderato de la gran revolución nacional boliviana. Tiene la palabra, compañeros Siles, el pueblo boliviano le concede la palabra. El discurso de Siles Suazo hubiese sido una obra de oratoria en el momento crucial más emotivo del país. Mi homenaje a los trabajadores del campo, las minas y las ciudades, que con su esfuerzo, con su dignidad y con su trayectoria heroica impusieron el avance del pueblo hacia el poder que le corresponde por ser el pueblo donde radica la soberanía y es titular de todos los derechos que hacen destino. Y es este pueblo el que ha realizado la hazaña sin par de la transición pacífica de la dictadura hacia la democracia. Si no se le ocurre una idea que luego tendría que pagar muy caro. Un compromiso, el famoso compromiso de los 100 días y la solución de la crisis económica. Es posible que por el gran esfuerzo democrático y pacífico llevado a efecto entre los próximos 100 días, la situación económica empezará a ser aliviada. Vamos a construir una democracia que sea viable para que nunca más vuelvan los gobiernos de facto, para que nunca más la prepotencia de las armas sea fratricida. La
Plaza Murillo estaba llena de simpatizantes de la UDP que incluso recibieron con silbidos al presidente saliente, que se trasladaba desde el Palacio de Gobierno al Palacio Legislativo para dar su mensaje final y entregar el mando de la nación. Un par de minutos después entraba al Palacio Legislativo el presidente electo Hernán Siles Suazo. Hace ingreso a la testera del Palacio Legislativo el presidente general Guido Vildoso Calderón. Está también el presidente del Senado, el doctor Julio Garret Ayllón. A pesar de esa presión, Guido Vildoso hizo un discurso sereno y ecuánime, en una evaluación en la que reconocía los errores cometidos y deseaba éxito al nuevo gobierno. Esta clara conducta demuestra además que los bolivianos somos capaces de unirnos y de trabajar juntos cuando tenemos por encima de todo interés personal o de grupo un gran objetivo nacional, cuando tenemos un común denominador que regula nuestras acciones. Finalmente, a nombre de las Fuerzas Armadas de Bolivia, y con la honra de haber sido su representante a la cabeza de su gobierno, en el supremo y actual momento histórico para la nación, cumplo con el más alto deber de entregar a la persona del señor presidente del Congreso Nacional los símbolos del mando presidencial. Nos trae jubilosos a Bolivia la restauración constitucional, restauración, señor general, que se logra sin derramar una sola gota de sangre. Señor presidente electo de la Nación, doctor Hernán Siles Suazo, juráis por Dios, por la patria y por estos santos evangelios desempeñar lealmente la presidencia de la República que el pueblo de Bolivia os ha conferido, guardar fidelidad a la Constitución, a las leyes y sus instituciones? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios y la patria. Una de las anécdotas que quedó para la historia fue el momento en que el presidente del Senado, Julio Garret Ayllón, coloca la medalla presidencial sobre el pecho del nuevo mandatario. Por única vez en la historia, la medalla es colocada al revés. Sería una anécdota premonitoria, lo dirían después quienes comentaron el hecho.
presidente constitucional, os ruego leer vuestro mensaje. En el momento de comenzar el discurso del flamante presidente, la expectativa nacional e internacional es muy grande. Nadie podía prever que al presidente se le entrepapelaría el discurso y este, lleno de tachaduras y correcciones, le generaría más de un problema en su lectura. La estructura social tiene características particulares. El doctor Siles, en su mensaje presidencial, tenía una serie de anotaciones marginales. Tengo la impresión de que el doctor simplemente correlacionaba aquellas notas y en el manejo de los papeles, al pasar las diferentes carillas, presumo que hubo un entrepapelamiento del mismo mensaje presidencial. Quién sabe, por ello se debió esa ausencia que fue notoria por toda la ciudadanía. Al caer la tarde, el nuevo presidente se traslada al Palacio de Gobierno. El pueblo espera la salida del presidente y cuando éste aparece en el balcón de Palacio, el tronar de la sigla de la coalición de gobierno llena todo el escenario del centro de la ciudad de La Paz. Masiva concentración de trabajadores, de gentes de las ciudades, de compañeros del campo, me recuerda y me emociona las grandes manifestaciones de la Revolución de 1952. El duro y difícil trance que vivió Bolivia durante casi 4 años y medio para reconquistar finalmente la democracia había concluido. El 10 de octubre de 1982 quedó inscrito para siempre en la historia de la República de Bolivia. La reapertura democrática marcaba una esperanza y marcó una experiencia totalmente nueva para la sociedad boliviana. Que entrando al gabinete se superen las diferencias de tipo ideológico o personal que pudieran darse por las circunstancias en que se han llevado las últimas gestiones para constituir un gabinete realmente representativo del pueblo boliviano. Y un error de cálculo del presidente Siles, que el 8 de octubre había hecho una promesa que nunca podría cumplir. Es posible que por el gran esfuerzo democrático y pacífico llevado a efecto entre los próximos 100 días, la situación económica empezará a ser aliviada. Una oposición implacable,
un sindicalismo dispuesto a pelear a muerte contra el gobierno, hicieron imposible que el gobierno pudiera no solamente mejorar la situación, sino simplemente salvar el colapso económico. El presidente tenía los viejos esquemas del modelo de 1952, del que él mismo era artífice. Veamos algunas cifras. El gobierno Torrelio Vildoso había dejado una herencia de más de 100% de inflación. Pero los indicadores económicos no hicieron otra cosa que empeorar. La inflación se hizo simplemente irrefrenable. También se produjo una caída violenta del Producto Interno Bruto. El país estaba decreciendo. Por su parte, el sindicalismo quiso que lo que no había logrado en 20 años se consiguiera en un par de meses. Adoptó como suya la tesis trotskista del salario mínimo con escala móvil y puso al gobierno contra las cuerdas. Era una presión que no se podía sostener. La gimnasia huelguista llegó a extremos delirantes. Decretar huelga general indefinida por los siguientes objetivos. Inmediata resolución del problema del abastecimiento. Implementación del salario mínimo vital y escala móvil. Precios libres para los productos de los compañeros campesinos. Control de precios en los demás artículos de primera necesidad y congelamiento en los artículos que controla el Estado. El país entró en una espiral. Por un lado, el gobierno que no gobernaba. Por el otro, los trabajadores que exigían y exigían. El resultado fue exactamente el inverso al supuesto. El tono del enfrentamiento llegó a niveles realmente inaceptables. El diálogo se rompió totalmente. Tenemos en existencias actuales 28.400 toneladas en el país. No hemos venido a pedir migajas. Hemos venido a reclamar nuestros justos derechos. Nuestros esposos trabajan en interior mina, sin alimentación. ¿Y cómo van a hablarnos aquí de números y no así en artículos de primera necesidad que nosotros queremos llevar a nuestros hogares? Números lo vamos a encajar a las ollas, números lo vamos a alimentar a nuestros hijos. Tienen que admitirnos a que hablemos los números. Estoy dando alternativamente a los ministros. Usted lo está criticando. ¿Y a usted qué le importa? No soy parte de este problema. ¿Usted? Nunca sería ministro de Defensa con nuestro gobierno. Agradezca, por eso está usted agarrado a la pega. Gracias a usted. ¡Claro! Trabajadores, obreros, empleados públicos realizaron huelga tras huelga. Cortaron la luz, el agua y el teléfono, en algunos momentos, a la Casa Presidencial y al Palacio de Gobierno. El Banco Central sufrió la huelga más larga de su historia, 51 días sin funcionar. Se amenazó al Fondo Monetario Internacional con no reconocer los acuerdos que intentó firmar el ministro Flavio Machicado. Varias huelgas nacionales, las dos últimas de 9 días y 16 días respectivamente. Las cosas culminaron en marzo de 1985, cuando alrededor de 12.000 trabajadores mineros se volcaron sobre la ciudad de La Paz en lo que se suponía iba a ser el preludio del resultado hacia el socialismo. Las cosas llegaron a un punto tal que el 30 de junio de 1984 el presidente de la República fue secuestrado de la residencia presidencial.
10 horas duró la pesadilla. El país no tuvo gobierno entonces. El vicepresidente Jaime Paz se encontraba en Portugal y tuvo que volver precipitadamente. El fracasado golpe militar perpetrado al amanecer del sábado 30 de junio próximo pasado estuvo encabezado por el coronel Rolando Saravia y el exministro Walter Marcelo Galindo Ugarte. Ambos connotados conspiradores habían acordado, una vez triunfante el golpe de Estado, crear la Segunda República, a cuyo efecto organizaron una logia civil militar a la que denominaron CONDEPA, que significa Condición de Patria. Fue minuciosamente preparado por ambos en varias reuniones realizadas en el domicilio particular de Galindo Ugarte y en el de otras personas como la de Guido Merubia, Pablo Vizcarra, Guillermo Bedregal, Ciro Humboldt Barrero y otros. Saravia se reúne con el mayor Ardaya, los coroneles Prudencio y Linares de la Policía Boliviana. De que el edecán Ardaya no se había presentado al aeropuerto en el momento de salida porque yo lo había invitado a acompañarme en el viaje a Europa. Y le pedí al general Gary Prado el viernes de mi salida del país que comunicara inmediatamente al alto mando este hecho irregular, sea para constatar si se trataba de un acto de indisciplina o sea para investigar lo que podía haberle pasado a nivel personal al mayor Ardaya. Oficiales del ejército ingresan a las recámaras de la primera dama y el señor presidente y obligan al primer mandatario a vestirse y acompañarlos sin ofrecer resistencia ninguna. El presidente Siles se viste con toda calma y baja con sus captores, a quien introducen en un automóvil que llevaron del Ministerio del Interior. El presidente boliviano es flanqueado por dos oficiales, en tanto el otro se coloca al lado del chofer y en absoluto silencio es conducido hacia el domicilio de Roberto Rescala Neptala, ubicado en la zona de Miraflores, calle Estados Unidos, número 1011. Afortunadamente, las cosas terminaron bien. El presidente fue salvado gracias a una excelente labor de rastrillaje de las Fuerzas Armadas y a una comunicación desde Venezuela que confirmó el sitio donde estaba preso. En circunstancias en que fuerzas de la derecha, calculando mal las posibilidades del pueblo boliviano o su situación histórica en esta época difícil de nuestra historia, intentaron crear condiciones de desestabilización. Y ese frente entre el gobierno y la COP depende de que usted cumpla fielmente, sin que le falte una coma, los acuerdos con la Central Obrera Boliviana. También les decimos a los oficiales patriotas del ejército: unidad para aplastar con las armas de ustedes, junto con el pueblo, a la contrarrevolución fascista. El presidente, agobiado por todas estas tribulaciones, adopta una medida extrema en noviembre, una huelga de hambre que dura 4 días.
atendiendo al cristiano pedido de la Conferencia Episcopal, he resuelto suspender la huelga de hambre. Esta decisión desembocó en un rasgo que quedará para la historia. Después de una reunión presidida por la Iglesia Católica de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, el doctor Siles Suazo decide voluntariamente renunciar a un año de su mandato y convoca a elecciones para 1985. Los buenos resultados de dicho diálogo son fruto de la comprensión de unos y del renunciamiento de otros. Buscamos la concertación dentro de principios democráticos que fueron norma invariable de nuestra vida política, pero también procurando una coincidencia en bases esenciales para una rehabilitación económica del país. Por tercera vez en su vida, Hernán Siles Suazo le entrega la banda y la medalla presidencial a Víctor Paz Estenssoro, que había ganado la votación congresal para hacerse presidente en ese año. Al nuevo gobierno y su presidente le deseamos de todo corazón y con fe en Bolivia éxito en su gestión constitucional. Es imperioso que esta nuestra tierra siga siendo de hombres libres. Gracias. Los dos grandes candidatos de 1985, Hugo Banzer Suárez y Víctor Paz Estenssoro, van a pelear la presidencia. Banzer gana esa elección con el 32.8% de los votos, seguido por Víctor Paz Estenssoro con el 30.3%. Por primera vez desde que está en vigencia el voto universal, es respaldado en democracia por el voto popular, pero es a la vez la primera vez que el segundo obtiene la presidencia. Antes, todos los presidentes que ganaron por mayoría relativa fueron ratificados por el Congreso. El pasado dictatorial del general Banzer le bloqueó la llegada a la presidencia de la República. Juráis por Dios, por la patria y por estos santos evangelios desempeñar lealmente la presidencia de la República que el pueblo de Bolivia os ha conferido, guardar fidelidad a la Constitución, a las leyes y a sus instituciones. Si así lo hicierais, Dios y la patria os premien, y si no, os lo demandan. Pocas veces un gobierno nacional tuvo que afrontar una situación de desastre equivalente. El margen de juego del gobierno era casi cero. De ese modo, el 29 de agosto de 1985, en un dramático mensaje a la nación, el presidente Paz Estenssoro daba a conocer el decreto 21060. Es imperativo para mi gobierno informar al pueblo de una amarga evidencia que no se puede seguir disimulando. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. La persuasiva elocuencia de las cifras precedentes nos revela que no podemos proponer
al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual, o tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Durante más de 24 horas, los ministros de Estado, entre el 28 y el 29 de agosto de 1985, estuvieron encerrados en Palacio de Gobierno sin ningún contacto con el exterior para aprobar el decreto. En la culminación, cuando ya se empieza a estructurar el papel de trabajo, la matriz del papel de trabajo, debemos de mencionar en primer lugar a Paz Estenssoro. Primero por su polifacética formación, ese sentido humanista profundo que él tiene en su pensamiento y en su aptitud reflexiva frente a la realidad. Otro importante factor humano, Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada tiene una visión, diremos, fresca, no está afincado, porque él no ha militado activamente en el partido, en nuestros viejos prejuicios. Discutimos profundamente si podía ser shock o gradual y nos dimos cuenta que tenía que ser shock. La segunda semana nos dedicamos al gran problema de estabilización o ajuste estructural. Vimos que estabilización sin ajuste estructural no iba a funcionar. No había la honestidad, la capacidad para dirigir la economía en el marco del antiguo modelo. Con la inflación, la tributación se va por los suelos. El monstruo de la inflación se come todo esfuerzo y la actividad del hombre, sea cual sea, se va al bombo. La hiperinflación se estaba comiendo todo el poder adquisitivo de los ciudadanos. La producción había caído a niveles insospechados en toda la historia republicana. Las exportaciones habían caído a menos del 40% de su promedio habitual. El país estaba en bancarrota. En todos estos años que ha pasado, se lo han ocultado. Todo han aprovechado, han vendido lo que han querido, lo han ocultado. Para nosotros no hay ni siquiera para comprarse, no había ni pan, no había carne, no había nada para nosotros. El decreto 21060 se puede resumir en 6 puntos. El primero, la reducción del déficit fiscal con congelamiento de salarios. Lo más importante, el aumento del precio de la gasolina. YPFB cubrió así más del 50% de los ingresos del Tesoro General y además la reducción de los gastos del Estado. Segundo, el cambio real y flexible de la moneda con la desaparición del peso y el renacimiento del boliviano, la reducción de 6 ceros del viejo peso. Esto implicó la creación del Bolsín controlado por el Banco Central. Tercero, la libre contratación, la racionalización de la burocracia, que en la práctica se llamó relocalización, y dio lugar a un despido masivo de trabajadores, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. La reacción de los trabajadores no se hizo esperar. Asumieron que las cosas estaban como habían ocurrido durante el gobierno del Dr. Siles Suazo. Creyeron que la huelga general, por una parte, y el enfrentamiento directo al gobierno, iban a darles posibilidades de éxito. Pero Paz Estenssoro no estaba en la óptica de ceder ni de flexibilizarse. Por el contrario, quería demostrar, y lo demostró durante todo su gobierno, que uno de los aspectos fundamentales era recuperar la majestad del poder estatal y hacer que el gobierno gobernase de verdad. De ese modo, 15 días después de la huelga, uno antes de homologar el récord establecido en el anterior gobierno, los dirigentes sindicales fueron confinados al norte del país. Se decretó el estado de sitio y se prohibió la actividad sindical por un tiempo. En uso de las facultades contenidas en el artículo 111 de la Constitución Política del Estado, mi gobierno ha dictado el estado de sitio en todo el territorio de la República. Inmediatamente nos vamos nuevamente al Ministerio del Interior, porque reiteramos ante la prensa, el Parlamento y la Cámara de Diputados quiere saber quiénes y cuántos son los detenidos políticos.
El gobierno logró controlar definitivamente el orden y a partir de ese momento se planteó la tarea de encarar la estabilización. No importa el color del gato, lo que importa es que case ratones. Cuando no se genera la confianza. Aún no hemos perdido la razón, de modo que no habríamos elegido un camino duro si hubiera otro menos duro, pero lamentablemente no hay. Y no hay porque el mecanismo que regía anteriormente era un mecanismo que incitaba, no solamente que permitía, sino que incitaba a la dilapidación de la riqueza nacional. Se podía haber evitado el costo social, algunas de las medidas fueron claramente exageradas. Después también hubo un recurso muy primitivo, perdonen la palabra, pero fue así, a la política monetaria tan apretada y tan ajustada. Lo más grave de la situación social y económica actual es el desempleo masivo. Aproximadamente el 20% de la población económicamente activa en Bolivia no tiene trabajo. O si lo tiene es un empleo de subsistencia y de, digamos, de autoempleo, que es una condición prácticamente miserable de vida. Lo único social que tiene el 21060 es la relocalización. Es realmente dramático, pero en el capítulo de lo social, en el 21060, se habla de la relocalización. El hecho de congelar los salarios y dejar la libertad de precios está demostrando la tendencia típica de este gobierno. Es enemigo de este pueblo que está hambriento. Es igual que el doctor Siles, no tienen diferencia. Que este es un plan coherente, indiscutiblemente, pero para devastar al país. Lo que quieren es que no lleguen esos, no haya harina, no haya pan, y entonces la gente diga, es consecuencia de la nueva política económica. No, compañeros, no es consecuencia, no va a ser consecuencia de la nueva política económica si es que se produce esa situación. Es una consecuencia de la acción de sabotaje que están haciendo para que fracase la nueva política económica. Pero en esto de llevar adelante la nueva política económica, compañeros y camaradas, no es una cuestión de orgullo personal o de éxito personal, es que estoy convencido sinceramente que no hay otra alternativa. Ahora me pagan una miseria, yo soy viuda de Benemerite, me pagan una miseria, pero no me alcanza. Los dueños de casa me piden $20 el alquiler. ¿Yo de dónde va a pagar $20? Ahora este gobierno no debe consentir esos que manejan dólares, porque el dólar acaso funcionaba. Unas 3 semanas después de que saliera el 21060, escribí un artículo que llevaba el título provocador, El canastón de golosinas, y que se mostraba muy crítico al contenido del decreto 21060. No hay que olvidar que en ese momento había otros programas de estabilización que se estaban enseñando en América Latina que parecían en ese momento mucho más completos que el 21060. Pero después yo creo que tuve que rendirme ante la evidencia de la contundencia de los resultados del 21060. Nosotros tenemos un orden de prioridades. La primera prioridad, incomparable con todas las demás, es detener el proceso inflacionario. Y para detener el proceso inflacionario tenemos que subordinar a eso todas las demás cuestiones. Porque esta es una crisis mucho más grave que la crisis desatada por la independencia, por la lucha por la independencia, más grave que la crisis desatada por la guerra del Pacífico y la sequía que hubo en esos años, mucho más grave que la crisis desatada por la guerra del Chaco, que coincidió con la gran crisis de 29-30 en la economía mundial. Esta es una crisis de la economía mundial, de una crisis de movimientos de los países altamente desarrollados que están haciendo descansar el peso de la crisis más sobre los países del tercer mundo. Entonces la gente tiene que darse cuenta que estamos en una situación de la cual no podemos salir sino con este sacrificio. Menos de un año después de la aprobación del decreto 21060, la hiperinflación fue parada en seco. El país comenzó un razonable crecimiento económico. Aumentaron las exportaciones y mejoraron las cifras macroeconómicas. Aunque con un resultado social devastador, se logró revertir lo que parecía una debacle económica imposible.
En febrero de 1986, el presidente Paz Estenssoro adelantaba unos criterios que se cumplieron rigurosamente. Ahora, el 21060 no es estrictamente coyuntural. Es una coyuntura que va a durar probablemente 20 años. Y además, esto lo digo no porque el 21060 es una obra del gobierno que presido, sino porque es la tendencia al mundo. La gobernabilidad dependía de tener una mayoría absoluta en el Congreso. También el gobierno inicia un proceso importantísimo: la apertura de Bolivia al crédito internacional, conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, acuerdos con el Club de París, apertura para los créditos que habían sido prácticamente congelados durante el gobierno de la UDP y renegociación de la deuda externa hasta el punto de reducir significativamente nuestro peso en uno de los puntos más graves para el erario nacional. A la 1:30, el directorio del Fondo Monetario Internacional, en su sesión semanal, ha aprobado el programa de stand-by para el gobierno de Bolivia. Pero los planes económicos del gobierno sufrieron un golpe muy importante. En octubre de 1985 se desplomó el mercado de Londres del estaño. A partir de ese momento, las medidas sociales tuvieron que ser mucho más radicales, incluso de las planeadas en el decreto 21060. La racionalización de Comibol hizo que de 30.000 trabajadores se llegara solo a 7.000. El término de relocalizados fue un eufemismo para el despido masivo. La respuesta ante este brutal golpe social se llamó Marcha por la Vida. Compañeros, en estos momentos tan duros para nosotros y nuestras familias, tenemos la necesidad de hacernos sentir y expresar nuestros problemas cara a cara con el gobierno. Nosotros, los mineros de base, compañeros, sabemos que el cierre de las minas ocasionaría el desempleo y la casi desaparición de Oruro y Potosí. Tenemos que llegar hasta la paz, compañeros. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros techos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos. La marcha no pudo revertir el proceso histórico y planteó la realidad. El costo social estaba siendo pagado ya por los trabajadores y por la base de la pirámide. El salario real, que había llegado al ridículo en el gobierno de la UDP, recuperó su poder adquisitivo, pero nunca hasta los niveles de 1980. Pero quizás la responsabilidad mayor de este gobierno fue el desempleo abierto, que llegó a su nivel histórico más alto. Una de las respuestas del gobierno ante el grave desempleo fue la creación del Fondo Social de Emergencia, intensivo en la contratación de mano de obra, que desarrolló una cantidad significativa de proyectos en varias zonas del país. Fueron años intensos, qué duda cabe, pero encarados con seriedad y con responsabilidad. Víctor Paz Estenssoro ha pasado a la historia no solamente por haber sido 4 veces presidente, sino porque le tocó la decisión más difícil en 1952 y también en 1985, y en ese contexto fue un hombre que cambió el destino de la nación en la segunda mitad del siglo XX. Mi existencia es únicamente un fragmento en la dramática vida de Bolivia, a través de una larga jornada de avances, paralizaciones y retrocesos, luchas y breves saltos para tomar nuevos alientos, y está marcada por una guerra cruenta en defensa de nuestra soberanía. Del mismo modo, lleva la impronta de los años convulsos de una búsqueda política para el cambio profundo de las instituciones por encima de las alternativas meramente personales. Y llegan las elecciones presidenciales de 1989.
Los tres principales candidatos a la primera magistratura proponen prácticamente el mismo modelo. Gonzalo Sánchez de Lozada, el candidato del oficialismo, del MNR, Hugo Banzer Suárez, el exdictador que quiere llegar democráticamente a la presidencia, y Jaime Paz Zamora, que había sido aliado, parte de la Unidad Democrática y Popular entre el 82 y el 85. Y allí surge Carlos Palenque, con conciencia de patria. En el cierre de campaña de su partido, pronuncia quizás su mejor discurso de plaza, con claridad, con ironía, con mordacidad. Por ejemplo, criticando irónicamente al candidato Sánchez de Lozada, aludiendo a su dejo gringo. Sánchez de Lozada, por ejemplo, ayer mismo en esta plaza decía: no, yo también soy choro. Sí, también. Y ustedes no han escuchado al carigringo. Yo también, buen boliviano soy. He relocalizado 500.000 personas en Bolivia, pero voy a regalar 250.000 empleos. Voto quiero, voto quiero, ese voto quiero. O a Hugo Banzer, a quien le recordó sin ningún tipo de concesión sus 7 años de dictadura. Habría que preguntarle al general Banzer, que sabe todo, por qué están manchadas sus manos con sangre hermana. Habría que preguntarle al general Banzer si es que sabe gobernar. ¿Por qué ordenó torturar, que desaparezcan nuestros seres queridos? ¿Por qué nos endeudó a todos los bolivianos y distribuyó entre sus amigos esos dólares americanos que llegaron por raudales durante su gobierno? Ahora el pueblo tiene que pagar por él. ¿Sabe gobernar? Claro que no sabe gobernar. Y un aporte indiscutible de Condepa: llevar al Parlamento no solamente a una mujer, sino a una chola, que eufemísticamente en nuestro país se dice mujer de pollera. Remedios Loza, que lo había acompañado durante tanto tiempo en la comunicación social. A la mujer de pollera antes le decían: hija, buenas tardes, ¿qué quieres? Volvete mañana, estás media tuxa. Y ahora tendrán que decirle ellos mismos: honorable comadre Remedios. Su debut electoral no es malo en absoluto. Obtiene el 4º puesto con el 12.2% de los votos, un total de 173.680 votos en su favor. Las elecciones de 1989 estuvieron signadas por el fraude, particularmente protagonizado por la llamada Banda de los Cuatro. El resultado final le da el triunfo a Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR, el segundo lugar a Hugo Banzer Suárez y el tercero a Jaime Paz Zamora. Marchemos ya, camino a la esperanza, hagámoslo con plena decisión. Ratifico mi decisión de apoyar a quien gane las elecciones, así fuese por un solo voto, porque el voto es la fuerza de la democracia. Pero Banzer incumple la palabra que le había dado al país, y en vez de votar por Gonzalo Sánchez de Lozada, que había ganado, le da una sorpresa a la nación. Contra todo pronóstico, se produce una alianza que parecía imposible. Hugo Banzer Suárez y Jaime Paz Zamora, quienes antes habían sido enemigos irreconciliables, verdugos y víctimas, logran un acuerdo cruzando lo que Jaime Paz Zamora había definido como ríos de sangre insalvables. De apoyar en el Congreso Nacional la candidatura del licenciado Jaime Paz Zamora, jefe del... Producto de ese acuerdo, el Congreso Nacional consagra presidente constitucional de Bolivia a Jaime Paz Zamora del MIR. ADN y MIR se repartieron el poder al 50%. El gobierno mantuvo la estabilidad económica e hizo un primer intento de procesos de privatización.
Las elecciones de 1993 le dan un claro triunfo a Gonzalo Sánchez de Lozada sobre Hugo Banzer Suárez, a quien le saca casi 15 puntos de ventaja. Desde la oposición, Banzer y su partido se oponen de manera frontal a las medidas de reforma, particularmente la capitalización, la reforma educativa y la participación popular. De corazón, pues dice democracia la nación, la justicia social tu gran pasión. Pero en las elecciones de 1997 obtuvo el triunfo por mayoría relativa Hugo Banzer Suárez, el segundo lugar para Juan Carlos Durán del MNR y el tercero Remedios Loza de Condepa. A pesar del estrecho porcentaje, 22%, una gran alianza con el MIR, la UCS y Condepa, además de Nueva Fuerza Republicana, le permitió a Banzer una cómoda mayoría en el Congreso y su consagración como presidente constitucional, cargo al que aspiraba desde 1979. La benevolencia y protección de Dios han reforzado mi espíritu en el empeño de seguir sirviendo a mi patria, y a Él me encomiendo para no defraudar las esperanzas de tantos compatriotas. Sin contar con un programa muy claro de gobierno, el presidente, apoyado por su segundo de a bordo, Jorge Quiroga, convoca al diálogo nacional en 1997. Quiero ser muy claro y contundente. Pagaremos el bono sol de manera más justa y mejorada. El monto que recibirán será el mismo, eso sí, más temprano a los más pobres. Esta es la verdad. El resto son solemnes mentiras. Banzer sí cumple. Pero nada más llegar al gobierno hizo exactamente lo contrario. Sustituyó el bono sol por el Bolivida, que tenía un monto inferior a la mitad del bono sol. El Estado a nosotros no nos ha dado el agua. Estuvimos ahí para defender lo que nosotros habíamos logrado. La primera victoria contra el modelo económico neoliberal. Una pelea por un derecho a la vida, el agua. Con nuestra agua vamos a morir todos. Eso decía. Los antecedentes de eso eran toda la muy dura ofensiva neoliberal desde el 85, que había desorganizado las viejas estructuras de movilización y había pasado un gran momento de privatización, de reestructuración de toda la estructura estatal del año 52 en adelante, y quedaban cosas que había que volver negocio, ¿no? Y era la ola en la que estaba el control del agua, es decir, hacer variar radicalmente los modos de control del agua a nivel global. Bolivia no era la excepción. Se había promulgado la ley de aguas y se había empezado a plantear la cuestión de que se privatizara la gestión municipal. La coordinadora del agua fundamentalmente estaba compuesta por los regantes, aquellos campesinos agricultores que de manera diaria y sin descanso tienen que producir los alimentos para llevar a las ciudades. Gestionaban el agua de manera autónoma, de manera participativa, de manera democrática, y definían en las asambleas el destino y el disfrute de esa sangre que la Pachamama nos dio para poder alimentarnos. Estaban los enemigos de todos los pueblos: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las grandes corporaciones transnacionales como la Bechtel, que vino hasta Cochabamba para probar cómo era la reacción de la gente frente a un proceso de privatización. En estas grandes empresas que estaban concentrando agua, encontraban un terreno favorable desde el gobierno nacional y encontraban un desastre de gobierno municipal que sacaba sus colmillos y decía: aquí cómo puedo morder. Un gobierno cómplice de estas políticas de expropiación
expiación. Y estaban sus organismos de represión, como el ejército y la policía, que actuaban en función de defender estos intereses que estaban fuera de las fronteras de nuestro país. Empiezan a armar esta empresa, Aguas del Tunari, que se hace cargo de ese mapa, está la concesión, etcétera, pero paralelamente está la ley de aguas, este afán de quitar el control de la gestión del agua a la gente que tradicionalmente lo había hecho. Estábamos afectados con el tarifazo del agua. Pagábamos un promedio de 100 bolivianos mes, pero la tarifa que nos llegó era más de 300. Se fueron involucrando no solamente las zonas marginales, también las zonas residenciales en Cochabamba, o sea, las urbanizaciones, los condominios, los edificios. Cuando ellos empezaron a recibir sus boletas, vieron que realmente el tarifazo era para toda la población. Y esa voz se fue construyendo de abajo, de esa invisibilización de este mundo del trabajo compuesto por mujeres, niños y jóvenes fundamentalmente, que junto a otros sectores como los campesinos, los hermanos del trópico cochabambino y las decenas y centenas de cooperativas de agua de las zonas periurbanas conformaban la coordinadora, los propietarios inclusive de los hoteles, de los transportistas, los maestros. Otro grupo eran los compañeros académicos, ambientalistas, que se unieron para analizar la ley de privatización del agua y el contrato de concesión por 40 años de la empresa CEMAP. Aquí bajábamos una columna de vehículos para ingresar a la ciudad y apoyar a los hermanos regantes, fabriles, quienes ya estaban en la lucha. Pero sobró gente y entonces no había obstáculo para la gente. Se vinieron a pie. Y salimos marchando también. 1 de mayo con marcha entraba y con marcha salía. Un recuerdo de unidad granítica de este barrio. La organización que tuvimos es una característica que manejábamos en los centros mineros. Coordinamos con los transportistas, ellos y toda la gente que estaba acá. La reacción fue general, ¿no? Y nos organizamos de esa forma, pero no alcanzaron las movilidades para movernos. En las noches, cuando nosotros retornábamos, tomábamos lista quiénes faltaban, quiénes retornaron y quiénes no retornaron. Que ningún vecino que ha ido a la marcha se podía abandonar en el camino, ni en la ciudad siquiera. Y cuando hubo escasez, por ejemplo, en las movilizaciones en el mes de abril, ha habido una solidaridad también de poder compartir el que tiene, compartir con el que no tiene. Me acuerdo que a la alcaldía le obligábamos que nos den una volqueta, aunque sea para poder trasladarnos, y así ha sido. Todas las tardes expresándonos en las calles, siendo gasificados, aprendiendo a devolver las bombas de gas, aprendimos a no tenerle miedo, a darnos la vuelta y ver dónde caía para saber dónde esquivar. Y ni bien caía, lo que hacíamos era alzar y devolverlo. Teníamos que cuidarnos a los dirigentes de aquel entonces, ¿no? No ha sido nada fácil, porque varias veces nos hemos enfrentado, ¿no? Y algunos compañeros han sido muy maltratados, ¿no? Militares y policías dispararon contra la población frente a la impotencia de hacer algo para dispersar a la población. Y frente a esa fortaleza de ánimo y de cuerpo, no tuvieron otra alternativa que empezar a disparar contra la gente. Murió un joven de 17 años, hubieron más de 30 heridos, todos jóvenes heridos de bala, con lesiones sumamente graves. Pero yo creo que frente a las balas y los gases, lo que venció fue la indignación, las piedras y los palos de la gente sencilla. Y cuando asistíamos a la reunión de las compañeras comideras de la 25 de mayo, el mercado A y B, y ellas, un signo de solidaridad, nos decían: cuídense, ustedes son mujeres, no salgan. En una segunda reunión ellas se habían dado cuenta que nos seguían viendo, porque seguíamos en la plaza, en la 25, mujeres. Ellas se habían vuelto a reunir y habían dicho que no les íbamos a hacer caso. Y decidieron apoyarnos. Fueron ellas quienes nos hicieron hervir locotos con chiras, y me acuerdo que nos sacaban a las esquinas baldes de agua de locoto. Las mujeres venían en marcha, más cuidando que la gente que venía con nosotros no vaya a cometer desmanes y que vaya equivocándose, de repente afectando a nuestros mismos compañeros. Estaban en los bloqueos en Quintanilla preparando la olla común. De a la hora de llegar con la viejita, nos decía también, más ánimo nos daba. A nuestro adelante estaba la viejita con su baraca. Esa señora nos decía: "Caigo un ancho tiempo. Coya conchera, ¿quién va a llenar con eso?" No tenía miedo. Con su baraca le tiró, ni de las policías, y ni las policías tampoco, pero respetaban, no le agarraban, no le maltrataban a esa señora. Ellas
cargaron piedras en sus aguayos, en sus bolsas, que nosotros no sabíamos, porque fuimos a una marcha pacífica, ¿no?, a protestar para que se derogue la ley 2029. Pero ocurre que cuando ya nos llenamos a la plaza, estuvimos sentados en la plaza lleno, y ahí provocaron, los policías salieron, ¿no?, y de la policía de la plaza, a gasificarnos, nos sacaron a las calles, y de repente llovían piedras, y de dónde salió, las mujeres habían cargado, nos hacían llegar a las manos, no me digan las piedras, ¿no? En este salón, en una gran asamblea de representantes de diferentes sectores, se pidió la palabra y levantó la mano un señor y dijo: queremos que de una vez dé la cara la coordinadora, porque esa señora es la que nos da órdenes y nosotros tenemos que obedecer a esa mujer valiente, que era la que daba órdenes, y que esa mujer era la digna descendiente de las heroínas de la colonia. Al caminar por las calles, al visitar los bloqueos, las barricadas de los compañeros, nos decían: ni siquiera un paso a un costado, menos un paso atrás. Esta lucha la tendremos que vencer y la vamos a ganar, y no nos traicionen. Y se acercó una viejita con un palo y me dijo: ¿tú eres el Olivera?, me dijo. Yo le dije: sí, soy el Olivera. Me dijo: te voy a dar este palo. Este palo significa que tú tienes que guiar bien a nuestro pueblo. Yo agarré el palo y me cerré los ojos y prometí que iba a hacer. Cuando abrí mis ojos, la abuelita no estaba. No había la abuelita. Entonces miré a todos lados y corrí a un lado, a otro lado, y no había la abuelita. Y dije: es mi abuela y es mi madre que han venido a darme este mandato. Y eso me dio mucho más fuerza para seguir. Se corrió la voz de que habíamos ganado todos, Aguas del Tunari se había ido. Nuevamente nos juntamos en la plaza, y cuando sale el compañero Olivera y nos dice que habíamos ganado y que el poder era de todos y que todos podíamos decidir qué hacer con el agua, por una parte nos alegrábamos, lo festejábamos, pero por otra como que esperábamos el lineamiento, la consigna, ¿no? ¿Y ahora qué viene? Vamos a hacer una opción política quizá, y cuando nos dice que podíamos retornar a las casas porque el poder nos lo llevábamos cada uno, no entendíamos, no habíamos entendido que estábamos preparados para poder incidir en algo más, para emprender un nuevo rumbo. Gracias a esa decisión es que de verdad todos nos creímos de que todos tenemos el poder, todas tenemos el poder, y que aún podemos seguir luchando, que las trincheras han cambiado. Tenemos la fuerza moral de decir: no hemos terminado en una opción partidaria, corrupta, no hemos terminado traicionando a nuestras compañeras, nuestros compañeros del campo, de la ciudad, y queremos seguir luchando. Jamás te atajes del agua, porque el agua cuando viene con toda su fuerza y te va a llevar. Amajar Akunkichi y Akumanta y Maraicuchos a Pasonca. Te va a llevar. Aquí la pregunta habría que responderla con otra pregunta. ¿Por qué se cayó un sistema político? ¿Por qué se cayó un modo de ver la democracia? ¿Por qué se cayó la construcción de un modelo que Sánchez de Lozada retrató muy bien, reflejó muy bien entre 1993 y 97? Gonzalo Sánchez de Lozada es el fin de un ciclo histórico de la democracia boliviana. ¿Por qué se cae? Se cae porque niega la posibilidad de abrir su espacio, como lo hizo en 93, a los mejores hombres y mujeres del país. Se cierra en los partidos. La alianza es una alianza contra natura, no hay vinculación ni de sintonía personal ni de ideales comunes entre el MID y el MNR. Es una alianza para lograr que Sánchez de Lozada sea presidente y bloquear el ingreso a la presidencia de Evo Morales, que en ese momento había obtenido el segundo lugar. La crisis se precipitó entre el 10 y 11 de febrero de 2003, cuando los regimientos 1 y 2 de la policía en La Paz se amotinaron en demanda de mejoras salariales. No se trataba de un motín simple y nada más. Detrás de la protesta se escondía agazapado el fantasma de la insubordinación y de una crisis agudísima de Estado. Al día siguiente,
El 12 de febrero, una manifestación de policías activos y en retiro recorrió la Plaza Murillo, a uno de cuyos costados se encontraba Sánchez de Lozada en el despacho presidencial del Palacio Quemado. Los policías manifestaron un rotundo rechazo a la política del presidente, que había resuelto horas antes gravar un impuesto a los salarios de más de 5.000 bolivianos. Hacia media mañana de aquel 12 de febrero, por la calle Ingavi apareció un centenar de chiquillos, imberbes del colegio Ayacucho, que inopinadamente la emprendieron contra el Palacio Quemado. La militar guardia presidencial los repelió con granadas del gas lacrimógeno y fue en ese momento en que estalló la crisis que haría tambalear la institucionalidad boliviana. En un espectáculo de infierno, los policías y militares se atacaron entre sí. El Estado se caía a pedazos. El ejército leal a Sánchez de Lozada se tomó la Plaza Murillo y fue recibido metralla en mano por la policía, que quería cargarse al gobernante y al sistema que él representaba. La policía también se desenfiló por los muros de la Plaza Murillo en son de combate. Más de 30 personas perdieron la vida ese 12 de febrero y también al día siguiente. La reacción popular a la política violenta de Estado no tuvo límites. Aquí se escucharon los primeros llamados a la guerra civil. Ahora sí, guerra civil. Ahora sí, guerra civil. Ahora sí, guerra civil. El gringo de Goni quería vender gas a Chile. Menos lúcido que en su primera administración y según algunos más senil que el septuagenario general Banzer, a cuyo mandato entre 1997 y 2001 se imponía otra vez, Sánchez de Lozada no supo barajar las cuestionantes y demandas que la sociedad civil boliviana le planteó en su segundo mandato. Su antecesor, el joven tecnócrata conservador Jorge Quiroga, del fin de Banzer, y también sucesor del ex dictador, le había dejado más o menos una papa caliente, la venta de gas natural por y para Chile. Quiroga, que se retiró de la presidencia que ejerció por espacio de un año entre 2001 y 2002 con un alto nivel de popularidad, se había dado perfectamente cuenta que firmar la exportación de gas por y para Chile, sin considerar un puerto del Perú, aliado de armas de Bolivia en la guerra del Pacífico peleada con Chile, era como desenrajarse un disparo en la sien.
tosudo como campeón vacuno, Sánchez de Lozada restó valor a las manifestaciones de bolivianos del occidente andino, que se erizaban a la sola idea que el vecino y pujante Chile se potencie más aún con gas de Bolivia. Bolivia le reclama a Chile una salida al mar desde 1879, cuando este país andino enclavado en el centro de Sudamérica se quedó sin vista al litoral. Bolivia es el segundo productor de gas natural de la región y más del 70% de la industria chilena se galvaniza con ese energético. Perú, el histórico aliado boliviano que desplazó a La Paz a su perspicaz embajador Hernán Couturier y que jugó cartas bravas para desplazar la preferencia chilena del gobierno de Quiroga y del propio Goni, también posee gas en los ricos yacimientos de Camisea. Perú buscaba ponerlo a disposición de Estados Unidos y México, lo mismo que Bolivia. Pero las heridas de la Guerra del Pacífico registrada a fines del siglo XIX volvieron a sangrar. Y ni las falsas promesas de Sánchez de Lozada de exportar gas por y con Perú frenaron la furia de los collas, no obstante que las encuestas privadas revelaban que en el sur y oriente de Bolivia, en el sur Chapaco y en el oriente Camba y Blancoide, Chile era una buena opción. No es posible que se reemplace la democracia con una dictadura sindical. No es posible que se destruya lo que ha sido algo construido por el pueblo de Bolivia. Lo van a barrer para crear un nuevo autoritarismo, una nueva dictadura que va a enfrentar región con región, clase con clase, etnia con etnia. Sacar gas por Chile significaba tender un ducto no lineal de 600 kilómetros entre el sur boliviano y el norte chileno. Hacerlo por Perú, en cambio, representaba un costo de $300 millones más, algo así como $900 millones. Y la Pacific Gas Liquidated americana, contratada por el gobierno de Bolivia para hacer el estudio de factibilidad y ejecutar el proyecto, no estaba dispuesto a asumir semejante cantidad de billetes. A esto se sumó la detención, un apresamiento cualquiera requerido por un fiscal del Ministerio Público, de un dirigente campesino, Daniel Huampo, el que estalló la crisis. La detención de Huampo enfureció a los indios aymaras de los Andes bolivianos. Su reclusión en la penitenciaría de San Pedro levantó protestas y cortes de ruta. Septiembre de 2002 estaba en firme y el panorama político caldeaba, también en el Alto, cuya población mayoritariamente indígena e inmigrante, que en febrero anterior, el febrero negro, había quemado a su alcaldía, porque el entonces burgomaestre José Luis Paredes intentó solamente remozar el padrón de contribuyentes. Los cabildeos por la venta de gas mediatizaron septiembre, pleno de protestas, marchas callejeras y cortes de ruta campesinos. Yo creo que no escuchó que lo que quería la población era cambios en el sector de los recursos naturales. Nunca ha estado tan en peligro la democracia de Bolivia y ha estado tan en peligro la unidad de Bolivia. Sé que en la historia ha habido muchas circunstancias difíciles, pero yo creo que es uno de los más graves estos. Una mierda, para una huevada.
Enfocados para un día saber buscar. El techo con calamina, el techo con calamina pintado amarillo. En la ventanita esa de ahí está. Una señora que está embarazada se está muriendo ya en el noruego de aquí del 94. Por favor, ¿cómo nos van a matar así? Como al conejo, como al cordero. Solamente hemos subido a pedir lo que es nuestro. Miren, están queriendo detener a uno de los manifestantes. Miren, qué pena. Oye, ¿qué pasa, abusivos? Oye, abusivos. No es posible, no es posible. Voy a ser testigo de eso. Impresionante, yo no puedo soportar eso. Eso lo han hecho los policías. Lo han hecho, lo han maltratado, lo han papeado. Le han hecho mucho daño. Son dos cisternas del ejército, más las tanquetas, son los caimanes y algunos minibuses detrás de ellos. Y la gente aquí, más o menos en un número de más de 500 personas, están reunidos para poder reforzar esta barricada. Aquí en la avenida Bolivia, hace unos 20 o 25 minutos, han bajado dos cisternas cargadas de gasolina y con la cual han gasificado a toda la zona. Hay un muerto de un niño, el nombre es Alex Mollericona, de 5 años, y hay varios heridos. Armas de fuego están manejando, ya no miran a quién, así que como si fuera una izquierda, nos están aquí.
baleando, nos están disparando en aquí. Nosotros del helicóptero con ráfagas nos han metido, porque nosotros somos gente inocente, los que hemos venido a vender a la 16 de julio, a eso nos han metido. ¿Hasta cuándo nos va a hacer este gobierno hambreador? En la localidad de China están masacrando a los ciudadanos como si fueran animales. Debemos lamentar en este momento que ya una persona prácticamente está agonizando, acaban en este momento de trasladarlo a través de una ambulancia. Era de civil, la ha matado al joven, la ha disparado a Chito. 3 balazos le han dado al joven de la cabeza. Era uniformado de civil, en bicicleta se ha venido a este lado, compañero. Que me haga justicia, ¿cómo voy a sobrevivir con mi hijo? Quiero la renuncia del presidente porque es un asesino que ha matado de voy a renunciar. Acecha un gran proyecto subversivo organizado y financiado desde el exterior para destruir la democracia boliviana. No va a tener éxito. Estábamos bajando y de ahí nos han empezado a tirar gases del edificio de la policía turística. Ahora ya hay 2 bajas, hay un muerto que le han metido un balazo en la garganta. Hay una baleadura tremendo, todos los del ejército están ahí atrás, masacrando a los campesinos y a los vecinos de Ovejuyo, Chasquipanta y Huilacota. Y están en los cerros ahí heridos y muertos. Y no tenemos ningún auxilio, necesitamos ambulancia. ¡Asesino! ¡Sánchez perseguir! ¡Sánchez no sabe que se vayan! ¡Con el puta carajo! ¡Sánchez perseguir mierda! ¡Un día que van a cobrar igual! ¿Qué queremos? ¡Ya lo queremos más fuerte! ¡Que no queremos nada! ¡Conformamos carajo con la renuncia! ¡Con la Roma! ¡Los yanquis de la mierda! ¡Queremos renuncia!
Están disparando a las llantas, policías y militares empezaron. Los mineros que permanecían en las borquetas y en los camiones, algunos están optando por escapar y prensa, los están apuntando con un arma en este momento. Recibido un primer impacto de Bralín en la espalda prácticamente. ¡Vamos a la lucha, compañeros! ¡Nunca de rodillas! ¡Nunca de rodillas! El Honorable Congreso Nacional resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Los colegas congresales estén de acuerdo si van a levantar la mano. Informe, senador secretario. Existe mayoría, presidente. Aprobada la resolución. Quiero expresarle al país, en consecuencia, que no puedo seguir apoyando una situación como la que estamos viviendo, que voy a mantenerme en mi posición de vicepresidente de la República. Yo he recibido el voto ciudadano. Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar. Yo he tomado muy en serio el mandato que recibí del pueblo y el juramento que hice ante Dios, la patria y los santos evangelios, cumplir con la Constitución y hacer cumplir la Constitución. Yo no me voy a ir a ningún lado y quiero decirle a Evo, al Maelco y a toda esta gente que se han unido a traer violencia, sangre a la familia boliviana, que no van a tener éxito. Aquí el único responsable para emprender la chispa de una gran confrontación es Gonzalo Sánchez Lozada y especialmente Sáenz Berzain. Donde Sáenz Berzain está, hay muertos. Si es responsable el presidente de la República, responsable de estas masacres, como dijo anoche, entonces tenía que renunciar el presidente de la República. Me han preguntado si tengo el valor de matar. Y mi respuesta es no, no tengo el valor de matar. Ni tendré mañana el valor de matar. Por esa razón,
es que es imposible pensar en mi retorno al gobierno. Y es que he venido como socio, porque yo no voy a bajarme del barco, pero le he venido a decir que no podemos remar contra la corriente, es decir, contra todo un pueblo que está pidiendo su renuncia. Le he venido a decir que debe renunciar. Y el presidente me ha comunicado que la reflexión que él tenga después de nuestra conversación, las decisiones que tome, las va a comunicar directamente en el día de hoy al Congreso Nacional. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer todos es, ¿qué dirían? Ser más bolivianos que nunca hoy día. Muchísimas gracias. 17:05 y raudamente salía de la puerta trasera de la residencia la primera dama Jimena Iturralde de Sánchez de Lozada. Pasaron 10 minutos, también por la puerta trasera. En este vehículo plateado, vidrios ahumados, Gonzalo Sánchez de Lozada salía de la residencia rumbo a la zona sur. Le ruego hacer la señal de la cruz. Ciudadano Carlos de Mesa Gisbert, jura usted, por Dios y por la patria, por los santos evangelios, cumplir la Constitución política del Estado, sus leyes y desempeñar fiel y lealmente el mandato de presidente constitucional de la República? Sí, juro. Solamente con la idea de una paz anclada en el respeto a los derechos humanos y anclada en el respeto a la vida, que es el bien y el don más preciado que tiene cualquier ciudadano, cualquier país. Está presente el señor presidente de la República. La ciudad de Alta es Nuestro compromiso aquí, de ustedes y mío, peleemos, luchemos para que no haya nunca más una vida boliviana que se pierda en un enfrentamiento y en una acción arbitraria. Aquí, mi compromiso es ni olvido ni venganza, justicia.
Francisco hasta la plaza misma, donde está la plataforma, y vi e identifiqué inmediatamente a Felipe Quispe. Quiere decir que el presidente ha salido de este pueblo, que en sus venas corre que la sangre indígena es un mestizo que nos puede ayudar. ¡Hidrocarburos! Ahora, si es que anula la ley de hidrocarburos, muy bien, ese va a ser nuestro amigo, va a ser más querido por nosotros. Mañana de repente va a estar poniendo de puncho y chollo. Los sectores populares, sociales y sindicales de Cochabamba decidieron radicalizar sus medidas en demanda del 50% de regalías por los hidrocarburos. Los campesinos y cocaleros anuncian ahora bloqueo de caminos. A partir de este lunes, las medidas de presión serán radicalizadas con marchas y bloqueos de caminos por parte de los regantes, la Coordinadora del Gas y las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, rechazando la aprobación que realizó el Congreso Nacional de los 18% de regalías para el país y la creación del 32% con impuestos para cubrir el 50%. Evo Morales, dirigente de los cocaleros, aseguró que dentro del Congreso Nacional corrió dinero para comprar los votos de algunos parlamentarios, calificándolos como antipatriotas. 4 departamentos están prácticamente aislados por los bloqueos. La Paz no tiene salidas ni entradas por la protesta en el Alto. Cochabamba no sale ni a oriente ni a occidente. Sucre fue aislada del resto por los campesinos y a Santa Cruz solo le queda el camino antiguo a Cochabamba. Nos vamos a concentrar aquí en el Alto, de todos los distritos. Las juntas vecinales en el Alto anuncian radicalizar las protestas desde este viernes. Los dirigentes de FEJUVE prometen que bloquearán todos los accesos, incluyendo el aeropuerto. Además de la salida inmediata de aguas del Illimani, piden la renuncia del alcalde José Luis Paredes. Nuestra ley es una ley que favorece al Estado. Por lo tanto, es una mentira flagrante e inaceptable que el señor Evo Morales y el señor Santos Ramírez le digan a Bolivia y traten de engañar a Bolivia diciendo que lo que ellos plantean es una ley nacionalizadora y lo que nosotros planteamos es una ley que favorece a las empresas petroleras. Las empresas petroleras saben que la propuesta de ley de nuestro gobierno es una propuesta que les exige pagar a Bolivia con justicia y con equidad. Y usted sabe, honorable Morales, que yo he hecho un compromiso el 13 de octubre del 2003. No estoy dispuesto a matar. No voy a poner a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional a desbloquear. Tenga tranquilidad, porque aquí no van a haber muertos bolivianos a costa mía ni en mi espalda. Porque yo soy un hombre de palabra, por todas las razones que les he explicado. Por todo el momento que estamos viviendo. He decidido presentar al país, presentar a la consideración del país, a la consideración de ustedes, ciudadanas y ciudadanos de Bolivia, como me manda la Constitución, mediante el Congreso Nacional, mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. Pedimos a toda la gente boliviana que se una a esta marcha. Es un presidente limpio, un presidente que ha demostrado capacidad y no por unos culpables de Evo Morales el pueblo le vamos a arruinar. Era una oportunidad extraordinaria para reposicionarme. Pero ciertamente mi inexperiencia política hizo que no supiese aprovechar el increíble respaldo popular que me hubiese permitido imponer nuestro proyecto de ley de hidrocarburos.
todo el pueblo, a toda la ciudadanía, que acompañen el rechazo, ¿no es cierto?, en esta gran marcha convocada por la Central Departamental. Las juntas vecinales y la Central Obrera de Santa Cruz protestaron con una ruidosa marcha. Exigen la anulación del gasolinazo. La movilización intentó tomar la prefectura. Yo creo que han intentado y siguen intentando recrear octubre del 2003. El gobierno advierte que algunos sectores quieren reeditar lo ocurrido en octubre del 2003. El prefecto cruceño oficializó su renuncia, dejando el cargo a disposición del gobierno central. Creo que las condiciones sobre las cuales permitieron yo esté de prefecto han concluido en este momento. Solamente nos preocupa de que la gente de Santa Cruz se está poniendo al margen de la constitución política del Estado y es un tema que debe preocupar a todos los bolivianos. Porque sería entonces entrar en acusaciones de ilegalidad que no podemos admitir. Pero las Fuerzas Armadas estamos para, en el marco de la ley, de la Constitución Política del Estado, hacer cumplir todo lo que corresponda de acuerdo a las instrucciones del señor presidente. ¿Están de acuerdo en autorizar a esa asamblea para que convoque a elecciones del primer prefecto electo de Santa Cruz en caso de que el gobierno nacional no lo haga? ¡Sí! Compañeros, ¿qué queremos? ¡Sí, Parlamento! Este Parlamento no sirve, compañeros. Estos mancagastos nos están chupando la sangre a los bolivianos. Y hoy lo único que quiere el pueblo alteño, y han visto una multitud masiva de la ciudad del Alto, es el de exigir el cierre del Parlamento. Hay que cerrarlo, el Parlamento hay que cerrarlo, y a los corruptos hay que colgarlos, a los corruptos hay que colgarlos. El cierre del Parlamento Nacional es un golpe de Estado. No existe democracia sin Parlamento. Y cualquier persona, institución, grupo o representante del poder que decida la clausura del Congreso y que de hecho haga el cierre del Congreso, está dando un golpe de Estado. Quiero primero expresarle a la patria mi disculpa si no he sido capaz de conducirla adecuadamente. Quiero expresarle a usted, ciudadana y ciudadano, que ha creído en mí y que me ha acompañado durante todos estos meses, que hice lo que estuvo en mi mano para entregarle una manera distinta y una visión distinta y una acción distinta, para lograr que Bolivia cumpliese una agenda que es la agenda de todos. La agenda que pasa por la Asamblea Constituyente, la agenda que pasa por el referéndum autonómico, la agenda que pasa por unos hidrocarburos que sean de Bolivia, de los bolivianos y que favorezcan a los bolivianos. Solo podremos trabajar el futuro si entendemos que una sociedad civilizada tiene leyes que se deben cumplir. Como presidente, a lo largo de este tiempo, he tratado de transmitir que el valor más importante, en el que creo por encima de todo, es el valor de la vida humana. Perder la vida de un compatriota es algo que no podemos tolerar, aceptar, promover. Es por esto que creo que mi responsabilidad es decir, hasta aquí puedo llegar. Es por esto que mi decisión es presentar mi renuncia al cargo de presidente de la República. Yo quiero exhortar a Ormando Bacadíes a que tenga el gesto de renunciar al privilegio de la sucesión constitucional o al mandato de la sucesión constitucional. La única posibilidad es un mecanismo de sucesión constitucional que llegue hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia y que además marque el adelantamiento de elecciones. Seguimos informando, los campesinos de Román Loaiza anuncian que bloquearán mañana Sucre y no permitirán que Ormando Bacadíes sea presidente.
Los campesinos del sector de Román Loaiza decidieron que no se irán de la ciudad de La Paz hasta que no se convoque a elecciones generales. Anunciaron además que el día jueves Sucre amanecerá bloqueado. Hemos instruido a las provincias aledañas a Sucre como Betanzos, de Cochabamba, Misque, Campero, Casasco, y toda la ciudad se está movilizando, como también las provincias, para poder impedir la posesión de Ormando Bacadías como presidente. Seguiremos haciendo hasta el último minuto nuestro esfuerzo como policía y como gobierno. Naturalmente se está reforzando y se está haciendo un trabajo de planificación con refuerzo de contingente policial y militar en Sucre para que tenga el Parlamento las condiciones mínimas para realizar su trabajo. A pesar de la orden expresa a las Fuerzas Armadas y a la policía de no disparar ni usar armas de fuego, tuvimos que lamentar la muerte fortuita del minero Carlos Coro, que recibió un disparo estando sentado dentro de uno de los buses bloqueados en el camino hacia Sucre. Inmediatamente ordené una investigación sobre el caso que lamenté profundamente. Esta plaza está cercada por fuerzas policiales, nadie puede ingresar, que no se identifique acá en la plaza 25 de Mayo de Lice, y la noticia más importante es la que dio a conocer el presidente de la Cámara. Renuncio a la sucesión tal y cual lo manda el artículo 93 de la Constitución Política del Estado. Renuncio a la sucesión constitucional conforme lo establece la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado y hacerla cumplir. Pocas horas después, juraba la presidencia Eduardo Rodríguez Belcé. El mandato de presidente constitucional de la República, si así lo hicieres, Dios y la patria lo premian.